Pero vista ahora, además, este tipo cuando decía aquellas cosas de voy a crear una revolución, una revuelta, voy a dar vida por vida, realmente era un héroe absolutamente que lo tenía prácticamente todo. La película tiene una fotografía en color, era de las primeras veces que se cogían los 3 colores, y que a mí me parece que vista hoy incluso puede dar envidia, son como cromos coloreados, tiene un color realmente asombroso, por no hablar de la música, que también fue un premio Oscar y a la cual el Kurt Gold siempre ha contado que le debía la vida a esta película, porque naturalmente este hombre, si no hubiera hecho la banda sonora de Robin, era un gran músico alemán, hubiera ido a su país y, como él dice, probablemente nunca hubiera regresado más con vida. Bueno, la película tiene unos decorados portentosos y un reparto absolutamente espectacular. No se puede estar mejor que Clover Rains, es uno de los mejores villanos de la historia del cine, probablemente junto con el de James Mason en El prisionero de Zenda. Pero cómo está Alan Hale, que ya había hecho la primera versión, Olivia de Havilland, todos prácticamente, Basil Rathbone. Yo creo que es una película nacida en estado de gracia, rodada por 2 directores, luego hablaremos de cuándo termina uno su trabajo más poético, que era William Dieterle, y cuándo necesita acción la película y contratan a Michael Curtiz. Pero bueno, es una película que además, curiosamente, pertenece a un hombre que nunca ha tenido vitola de autor, un hombre que ha hecho películas como Alma en suplicio, como Casa Blanca, El lobo del mar, Robin de los bosques, sin contar Navidades blancas, Noche y día, Sinuel egipcio, Crin Creole, Dodge City, Ciudad sin ley, es decir, el paradigma de lo que es Hollywood. Si tuviéramos que decir un director de Hollywood, yo creo que sería Michael Curtiz. La película es, yo creo que maravillosa por todos los aspectos de los que podamos hablar. Pero bueno, para hablar de ella, porque si no veo que hoy en estas Navidades voy a hablar yo solo, está con nosotros un pintor, Eduardo Úrculo, que además es un maravilloso cinéfilo, acaba de terminar prácticamente hace unos días su exposición total. Más de 50.000 personas la han visto, pero yo a mí me gustaría que, Eduardo, olvídate un momento de tu pintura magnífica, de tus cuadros estupendos y me digas cómo es el colorido de Robin de los bosques. El colorido de Robin de los bosques, claro, es un color, yo creo que está reflejado perfectamente en todos los colores del bosque. A mí me hace mucha gracia ver además incluso los personajes, es decir, el protagonista que es el bosque, ese bosque. Cómo los personajes Robin y sus sajones, ¿no? Van, su pueblo sajón, buscando la libertad, van también camuflados de bosque, tienen el mismo colorido de verdes y de colores marrones, tierras, en su vestuario, que es como una sinfonía del bosque, ¿no? Y me hace mucha gracia además volver a ver, porque claro, esta película que está rodada en 1938, que es el año que yo nací, tiene mi misma edad, volverla a ver otra vez como anoche mismamente que la volví a ver, y ahora la estamos viendo aquí, el ver cómo Robin de los Bosques a mí se me antoja con el paso del tiempo como una especie de Peter Pan, ¿no? Es la misma estética de Peter Pan, esos gorros con la pluma, es fantástico, y esa arma protagonista liberadora de ese pueblo oprimido por las tradiciones normandas, como el protagonista de esa liberación es el arco, ¿no? El arco y la flecha, ¿no? Es absolutamente mítica. Pero, hombre, yo creo que se ve el color incipiente de la época. Yo creo que no soy un especialista en el tema, lógicamente, en cine, pero pienso que es muy, muy importante para el colorido de la época, porque no sé exactamente las fechas en que empieza el color a funcionar, pero debe ser de las primeras, ¿no? Natalia Calvus. Y yo creo que está muy conseguida, ¿no? Predominan realmente muchísimo hay unos colores verdes y marrones, y luego, curiosamente, en lo más visible, los protagonistas más visibles, que son precisamente los traidores, es los únicos que no están ocultos, todo el resto está en la clandestinidad permanentemente. Eso, sin embargo, usa unos colores rojos, azules. Sirwen, por ejemplo, lleva unas capas azules, un azul turquesa, unos colores muy, muy llamativos, ¿no? Bueno, pues muy bien. Yo lo que creo, te decía eso porque a mí me parece que son como colores. Es una película coloreada con los sueños infantiles de todos nosotros. Ahora, vista ahora, aparecen los cromos aquellos, está como una luz tamizada que entra por vidrieras o por cristaleras. Es una maravilla la película.
José Antonio Pruneda, muy buenas noches. ¿Qué? Buenas noches. Uno de los mejores críticos de cine que ha habido en España, nada menos que fue cuerpo especial de aquella revista mítica y legendaria Film Ideal, a la cual yo creo que debemos todos gran parte de nuestra pasión por el cine. Es arquitecto. ¿Me podrías hablar también algo de los decorados de esta película? Sí, es una película, curiosamente no tiene demasiados decorados, ¿eh? Tiene casi 4 o 5. El protagonista principal, casi como decía Eduardo, es el bosque. El bosque está... Sherwood. Es Sherwood, que es Brentwood Park, pero eso es igual. O sea, y Pasadena. La cuestión me parece que de todas las versiones que se han hecho Robin Hood, solo hay una rodada auténticamente en Sherwood. Me parece que de todas ellas, una producida por Walt Disney. Pero tiene un decorado que sí juega un papel muy importante, que es el del castillo. El castillo que está muy bien contado, incluso geográficamente, como pasando el primer nivel, digamos, de la Poterna, luego se entra en un patio, luego se atraviesa y entras en el gran salón, y desde ese gran salón aparece una serie de escaleras que suben o que bajan, digamos, pero que salen ya al exterior. Eso está maravillosamente bien jugado, ¿no? Luego hay unos decorados de las 2 o 3 posadas que salen, donde el encuentro con el rey y anteriores, donde se encuentran también, digamos, los proscritos, en ese sentido, y una panorámica general del pueblo que esas cambios están muy bien, muy bien. Es una especie de arquitectura como muy localista, muy de la época, cubiertas de brezo, esas estructuras de madera vista por la verdad es que es un trabajo impresionante, ¿no? Del Carl Jules Weil, que fue el que realmente fue el director artístico de todo. Una película, desde luego, muy lograda y para la época que es y considerando lo que es la película, realmente muy, muy ajustada en cierta medida. Muy bien, muchas gracias. Don Antonio Jiménez Rico, buenas noches. Buenas noches. Enhorabuena por Las ratas. Muchas gracias. Sé que es una película que está gustando mucho. ¿Cuántas veces has visto? Eduardo nos dice que la ha visto anoche, claro, está editada en vídeo. ¿Cuántas veces has visto tú Robin de los Bosques, sin contar la que vamos a ver ahora? Pues yo creo que la he visto bastantes veces y desde luego siempre se me produce el mismo efecto. Me vuelven los olores de la sala del colegio. Es decir, esta película yo creo que la primera vez que la vi en una sala de proyección un poco improvisada en el colegio de La Salle, de Burgos, y aquello tenía un cierto olor especial, una atmósfera especial, y además era una película que, como es una película tan de niños, en el mejor sentido de la palabra, es una película en que los niños gritábamos cuando llegaban los buenos, cuando los malos les iba la cosa mal, porque es una película de buenos y de malos, y además es una exaltación de valores absolutamente nobles, la lealtad, la generosidad, la justicia, la tolerancia, y eso realmente yo por eso creo que es una película que hay que recomendar que hoy, aunque sea excepcionalmente, se deje ver a los niños, porque es una película que aunque disfrutemos mucho los mayores, es una película que a mí me parece que es una película muy infantil, en el mejor sentido de la palabra infantil, porque los adultos también la tenemos que ver volviéndonos niños previamente, porque es una película hermosamente como candorosa, como ingenua, de buenos y de malos, y en que triunfan los buenos, triunfan los valores eternos, y a mí me parece que en ese sentido es a destacar. Pero yo diría una cosa en la presentación como cosa anecdótica, que esta película tan absolutamente hermosa, candorosa, infantil, ingenua, sin embargo a España llegó bastante tarde porque tuvo graves problemas de censura, que muchos dirán, pero ¿cómo va a haber problemas de censura con una película tan infantil como Robin Hood? Y eran los problemas de la censura política de entonces, que es que Errol Flynn se había decantado defendiendo al gobierno de la República y evidentemente durante los primeros años del franquismo estuvo vetado. Entonces esta película no se podía estrenar en España por culpa del protagonista que se había caracterizado por defender a la República, porque era un hombre que pese a su apariencia un poco aventurera y de héroe romántico y tal, pues era un hombre que tenía también sus criterios, su ideología, y yo creo que esta película tardó en estrenarse en España hasta los años 48, 49, quizás incluso por ahí, porque durante un tiempo, sobre todo los primeros años de la posguerra, estuvo vetada porque Errol Flynn no podía verse en las pantallas españolas. Cosa más curiosa a estas alturas tener que recordar eso. Pero yo la película la recomiendo a que la vean los niños y los adultos convirtiéndose previamente en niños. Bueno, y además de eso te diré que esta es una película que para verla en esos años 40 era una llamada a la revolución. Había una arenga de Errol Flynn al principio de la película maravillosa. Por cierto, Errol Flynn luego parece ser, nunca se probó, que decían que había podido ser espía nazi. Hay algunas biografías que hablan de ello. Pero bueno, en cualquier caso es una película hermosísima
Y hay una anécdota muy bonita de Olivia de Havilland, que dice que cuando hizo este tipo de películas con Errol Flynn, las películas de aventuras que hicieron en la Warner, que quizá ya no le dio la importancia, luego ya hizo otras películas, La heredera, Lo que el viento se llevó y tal, pero que hubo un momento en que se dio cuenta, cuando las pudo revisar, y sobre todo cuando se estrenó en París, con caracteres de estreno, Robin de los Bosques, que era maravillosa. Le mandó una carta a Errol Flynn diciendo: estaba equivocada, tú tenías razón, eran unas películas llenas de vida, de alegría, de entusiasmo, pero no la mandé y poco tiempo después